y todo lo que podamos actualizarnos y recordar. Quiero agradecer pues al comité participante y a ustedes, siendo un domingo a estas horas en Cartagena, que asistan a esta charla. No tengo ningún conflicto de interés específico en el tema que voy a tratar el día de hoy. La idea de la charla es mencionar un poco ese rol de la histeroscopia en el manejo del cáncer, desde el enfoque diagnóstico, terapéutico y seguimiento. Vamos a hablar de unas pequeñas generalidades de la histeroscopia, cuáles son esas indicaciones en sospecha de patología oncológica, algo que ustedes conocen bien, todas las personas que hacen histeroscopia a diario, y son esos patrones histeroscópicos, empezando por la hiperplasia endometrial y adenocarcinoma, manejo conservador histeroscópico, algo que es una pregunta que a veces nos hacen si tiene algún rol en cáncer cervical y algunos mensajes para llevar a casa. Esto es una verdad innegable y es que la histeroscopia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Cada vez son más simples, son más pequeños estos dispositivos. Como decía un colega, menos cables se utiliza y esta globalización de las tecnologías han permitido que se vuelva casi una herramienta en el maletín del ginecólogo moderno. ¿Me escuchan bien? Ok. Lo otro interesante es la digitalización de las imágenes que nos ha permitido, pues definitivamente, ampliar y difundir esta tecnología. Y ha pasado como los celulares. Recordemos todas estas panelas que conocíamos y cómo los celulares cada vez son más pequeños, más dinámicos y más útiles. Entonces ya la histeroscopia ha dejado de ser una sola herramienta diagnóstica y nos ha permitido también hacer enfoques terapéuticos, manejar diversas patologías y lo más interesante, hacer enfoques en consultorio y resolverlas a las pacientes incluso en el mismo acto médico inmediatamente. Algunos sugieren que incluso pólipos hasta 2 centímetros, miomas de hasta 1.5 centímetros o septos de menos de 1/3 de la cavidad uterina podrían hacerse por histeroscopia oficinal. Y eso es bien interesante porque pues el acceso y la oportunidad que tienen estas pacientes de resolver oportunamente sus patologías endometriales pues es bastante interesante. Nosotros tenemos unas indicaciones específicas de histeroscopia diagnóstica y es básicamente, ustedes la saben, un endometrio patológico que tenga un grosor, una heterogeneidad que nos haga sospechar de malignidad. Si vemos una lesión endocavitaria, definitivamente la histeroscopia son los ojos del cirujano metidos en el útero, entonces nos permite evaluar esa patología focal. Si tenemos una hemorragia uterina anormal y hay sospecha de patología estructural más que disfuncional, nos puede servir de herramienta. Y, por supuesto, y recordemos, paciente anciano o posmenopáusica con un sangrado vaginal anormal, si bien es cierto que hasta el 15% solamente corresponde a neoplasia, pues siempre debemos, como digo yo, sospechar lo peor para esperar lo mejor. Entonces, nos sirve en este contexto de estudio de las pacientes. Y eso también es muy importante que ustedes lo recuerden. La histeroscopia es un arte, hay que entrenar el ojo definitivamente y a medida que tengamos más exposición a casos, pues vamos a tener más aprendizaje y pues también los quiero invitar a recordar que tenemos atlas histeroscópicos y esto nos va a permitir pues una evaluación adecuada de esta cavidad. Para hablar de patología endometrial no podemos olvidar la hiperplasia. Recordemos el modelo clásico de Kurman y que la WHO adoptó en 1985, se hablaba de hiperplasia simple y compleja con o sin atipia. Pero ¿cuál era ese papel preponderante de esta clasificación? Recordemos que la hiperplasia puede estar asociada a cáncer. Si uno tenía una hiperplasia simple, iba a un espectro de 3% de posibilidad de cáncer, hasta un 40% cuando era una hiperplasia compleja con atipia. Entonces, definitivamente, teniendo en cuenta que es una lesión precursora, han habido unos avances en esta clasificación y la WHO ahorita la define, como ustedes ven ahí debajo, en hiperplasia sin atipia o atípica, que hace parte también de la neoplasia intraepitelial endometrial. Y así deberían los patólogos clasificarnos para una mejor comprensión de esta evolución de esta lesión precursora. Vamos a recordar un poquito de patrones histeroscópicos en la hiperplasia endometrial. Hay 4 aspectos fundamentales que ustedes deben recordar. Está el patrón de engrosamiento polipoideo papilar heterogéneo focal o difuso, los patrones vasculares atípicos y la densificación vascular focal, la presencia de quistes glandulares y las aperturas glandulares que sean sugerentes de esa anomalía estructural de la glándula, que ya las vamos a ver. Recordemos que el patrón de engrosamiento polipoide es muy inespecífico y esto también puede estar supeditado a esos cambios hormonales que tenemos en el ciclo ovárico y vemos como acá, si está proyectando, podemos tener estos patrones en un endometrio que esté proliferado con progestágeno, ¿sí? Un engrosamiento focal en la fase lútea y vemos como incluso pueden haber pues estos patrones en la misma hiperplasia focal en un endometrio atrófico. Es decir, que esto es algo inespecífico que nos puede dar una sugerencia, pero que no nos hace diagnóstico como tal de la hiperplasia. Tener en cuenta que en histeroscopia una cosa fundamental es sumar elementos.
Entonces, para, digamos, mejorar esta sensibilidad de la hiperplasia atípica, que es lo que queremos llegar por la coexistencia de cáncer endometrial, es ver que tenga también hipervascularización, si hay densificación vascular o unas aperturas glandulares dispares que ya les voy a ir mostrando. Aquí vemos un poco de hipervascularización, las aperturas glandulares, ya vamos a ver un poco de las glándulas, cómo es importante ese espaciamiento y esa dilatación que nos puede hacer sugerir hiperplasia. Los patrones vasculares atípicos básicamente son la expresión de esta alteración de la relación entre las glándulas y el estroma, y tengamos en cuenta que los tumores son neovascularizados. Entonces, si vemos un endometrio, una cavidad que está muy hipervascularizada, pues empecemos a sospechar, y más si tiene estos patrones atípicos. Sin embargo, tengamos en cuenta que hay patologías inflamatorias o benignas que pueden tener estos patrones vasculares, y que cuando hacemos una instilación o una irrigación de esta solución, puede hacer un poquito de colapsamiento de los vasos y nos puede disminuir estos patrones vasculares. Entonces, todo esto, insisto, es suma de elementos que nos puede ir orientando a esta hiperplasia. Por lo tal, requerimos no solamente este patrón vascular atípico, ni el engrosamiento polipoide para hacer diagnóstico de hiperplasia. Probablemente el hallazgo un poco más específico es la dilatación glandular quística, ¿sí? Y tener en cuenta que aunque en la posmenopausia es más frecuente, en la edad reproductiva fértil, si está asociada a engrosamiento focal o vemos unas glándulas con aperturas distintas, pues potencialmente podemos pensar que sí puede ser hiperplasia. Y recordarles un poco esta distorsión de los orificios glandulares que vemos en la cavidad. Normalmente uno ve las glándulas pues muy simétricas, regulares, con unos espaciamientos, digamos, homogéneos. Cuando ustedes vean estas aperturas glandulares que son más irregulares, de tamaños heterogéneos, vean por ejemplo acá como lo observamos, y si le asociamos lo que hemos hablado de los otros patrones histeroscópicos, pues puede haber más posibilidad de hiperplasia típica. ¿Listo? Otra cosa interesante son estos puentes vasculares, y es básicamente como estas uniones entre el estroma, estos vasitos que unen estroma, también nos puede hacer sugerir. Es muy interesante y muy importante que recuerden que esto es un mapeo, digámoslo así, y que el principal objetivo de la histeroscopia es dirigir la biopsia. Entonces, ante estos 4 patrones, si los sumo y si veo unas áreas que tienen varios de estos elementos, pues tomemos de ahí la biopsia. Ahora hablemos de carcinoma endometrial. Esto es algo muy breve, recordarles que es una patología de impacto creciente, es la segunda neoplasia ginecológica, y teniendo en cuenta la epidemia de la obesidad, ustedes saben que la obesidad es un factor de riesgo, pues cada vez vamos a tener más pacientes con cáncer endometrial. Para Colombia, para el año 2020 hubo 2.600 nuevos casos con 576 mujeres que fallecieron a causa de esta entidad. Y algo muy importante, ¿y por qué el papel de la histeroscopia? Porque vemos que hasta el 67%, esos son datos de Estados Unidos, se diagnostican en estadios 1. Y quiero que vean por favor las barras, donde vemos que la supervivencia es directamente proporcional. Si yo diagnostico en un estadio temprano un cáncer, el 94%, casi 95% de las pacientes van a estar vivas a 5 años. De ahí la importancia que hagamos unos buenos diagnósticos. ¿Qué dicen las guías de cáncer? ¿O cuál sería el papel entonces de la histeroscopia? Pues definitivamente en el enfoque preoperatorio como diagnóstico de la biopsia. Aunque si bien es cierto que la NCCN no habla específicamente de solamente usar la histeroscopia, yo puedo hacer una dilatación y curetaje, sí indica que la biopsia endometrial es la que nos permite generar esa batería inicial para hacer el enfoque de la patología uterina neoplásica. Recordarles entonces que cada vez más la histeroscopia se hace gold estándar e insisto, si hay lesión endocavitaria asociada, pues claramente va a ser mejor que el letrado ciego. Nos permite una visión panorámica de toda la cavidad. Algo interesante y que es anecdótico, están reportes de casos, también ver esa invasión endocervical. Recordemos que el estadio 2 de cáncer de endometrio está asociado a compromiso del estoma cervical, y vemos 2 formas básicas de carcinoma, aquí se las quiero recordar. La circunscrita, que puede ser una lesión polipoide, ulcerada o sobrelevada, y la difusa, en donde vemos que es como una alteración generalizada de la cavidad y que ocupa gran parte de esta. Aquí les voy a mostrar unas imágenes, pues creo que los que hacemos histeroscopia nos enfrentamos a esta visualización de lesión y pues decimos sí, parece cáncer, pero recordemos estos patrones específicos. Pueden tener colores blanquecinos, grisáceos, pálidos, unas áreas de necrosis, hemorragia y microcalcificaciones, vascularizaciones que son todas prominentes, véanlas acá, todas atípicas, y podemos tener superficies irregulares ulceradas, y en el contacto del histeroscopio son muy friables, tienden a sangrar fácilmente cuando las estamos evaluando. Aquí tenemos más imágenes, les insisto, todo esto está en los atlas de histeroscopia y cada vez que nos expongamos a más casos, pues vamos a coger más
más ojo afinado para dirigir esta biopsia. Aquí vemos vasos atípicos, vemos unas áreas de necrosis, vasos atípicos, tortuosos, que están predominantes en la cavidad, y estas áreas blanquecinas que también sugieren necrosis asociada. Recordemos los patrones, entonces insisto, a veces pensamos que el cáncer es una lesión única y tenemos como en la cabeza un tumor, así como en el cérvix, fiable, exofítico, no. Podemos tener patrones nodulares, patrones polipoides, como ven en la segunda, e incluso papilomatosos, donde se ve como una sobreelevación de las glándulas endometriales. Y todo esto puede ser neoplasia. Aquí simplemente unos pequeños videos para recordarles y para que afinemos el ojo de cómo vemos en algunos casos que se nos han aparecido pues en la consulta. Y vemos pues definitivamente son endometrios, insisto, súper irregulares, muy proliferativos, hipervascularizados. Quiero dejarles aquí varias visualizaciones. Aquí vimos un pólipo endocervical y nos ingresamos a la cavidad y vemos pues un endometrio que tiene un patrón papilomatoso también asociado, otros con áreas de necrosis. Y creo que en estos pues es más fácil, ¿sí? Digamos que más desafiante es un poco la hiperplasia, donde no está tan marcado, tan florido estos patrones histeroscópicos. Sin embargo, pues es interesante y es importante, es fundamental, ustedes son agentes claves para el diagnóstico temprano, porque con base en esta histología, nosotros empezamos todo el enfoque oncológico y quiero incluso contarles que ahora con la clasificación molecular del cáncer de endometrio, donde hacemos perfilamiento molecular con la sola biopsia, ya dirigimos pues como todo el manejo de la paciente, ni siquiera con la pieza de la cirugía. Entonces es fundamental que ustedes hagan este buen enfoque diagnóstico, ustedes porque en general los oncólogos también hacemos histeroscopias, pero los ginecólogos, laparoscopistas expertos nos mandan la paciente ya con el diagnóstico histopatológico en general. Recordemos la biopsia dirigida, la sugerencia es básicamente introducir la pinza, hacer una rotación ligera y pues definitivamente dirigirla al área sospechosa, ustedes también lo saben muy bien. Cuando son lesiones polipoides, lo ideal es resecarlas desde la base para que nos llegue un espécimen completo, entonces con Rasper tijeras si es factible, y algunas veces pues con resectoscopios si definitivamente es una lesión amplia y ustedes sugieren o de pronto difusa que ustedes dicen no, la biopsia no me sirve tanto y quiero una extensión mayor de la pieza o del espécimen. Se ha reportado también el uso de la histeroscopia en manejo conservador. Esto es importante saberlo, que ya se ha reportado hasta un 8% de casos de menos de 40 años, mujeres jóvenes, y que no han definido su fertilidad. Uno puede hacer manejos conservadores histeroscópicos, en general en lesiones de menos de 2 centímetros, ojalá de bajo grado, y estos manejos Malsoni lo describió desde 2010, pero idealmente cuando son mixtos o combinados con estos dispositivos como el DIU que tiene levonorgestrel o el Mirena, ¿sí? O progestinas orales o análogos de GnRH. Estos estudios en manejos conservadores han mostrado tasas de efectividad o de respuesta completa hasta del 90%. Entonces es bien interesante, pero también insisto, esos son manejos hechos por expertos histeroscopistas. Se hace una resección de la lesión, después se hace como una boca, un sacabocadito más al endometrio y después al miometrio adyacente. Se mandan por separado estas muestras, se analizan y ese sería como el manejo que se ha ofrecido y algunos centros pues tienen más experiencia, sobre todo europeos. Aquí lo vemos en las fotos, entonces tenemos la lesión neoplásica y cómo se hace la resección sucesiva, como les digo, de la lesión del endometrio, miometrio y demás. Importante también tener en cuenta que muchas de estas pacientes se les hace solo manejo conservador médico. Recordemos que podemos utilizar megestol o acetato de medroxiprogesterona y son estas pacientes jóvenes con unas condiciones muy específicas que dice la guía, que sea patología de grado 1, que la enfermedad solamente es en el endometrio, ¿sí? Que es 1A, que no haya contraindicación para estas terapias hormonales, perdón, o de fertilidad. Y el papel de la histeroscopia aquí tendría en el momento del diagnóstico preoperatorio y en el seguimiento post-tratamiento entre 3 a 6 meses. Insisto también las guías y dado la limitación de recursos en todo el mundo, no dice exactamente histeroscopia, pero sabemos que hace parte de la evaluación del gol estándar cada vez más y si lo tiene disponible hay que hacerlo por histeroscopia. Unas preguntas importantes que nos hacen, que creo que también resumen un poco, entonces, ¿cuál es ese papel de la histeroscopia? Es que nos va a servir definitivamente para una biopsia endometrial. ¿Listo? Piensa en el escenario primario de diagnóstico, en el seguimiento post-tratamiento, ya sabemos que nos permite dirigir esta biopsia. Para evaluar compromiso endocervical, insisto, en la etapa 2 o para adenocarcinoma endocervical,
pues realmente no es el estudio estándar o recomendado, y lo mejor es hacer una resonancia magnética y esto nos permite hacer la estadificación. Esto es una pregunta súper frecuente y es la seguridad oncológica. Entonces, como uno instila estos medios, entonces uno dice, bueno, pues tiene más riesgo que haya diseminación a través de las tubas y que vaya a cavidad abdominal e impacto oncológicamente negativo. La literatura es variable, pero para resumirles aquí les muestro, sí se ha evidenciado que con presiones de más de 150 milímetros de mercurio, cuando se han hecho estos lavados pélvicos y se hace la citología, hasta un 37% de las pacientes pueden salir positivas, versus 1% cuando tenemos presiones de irrigación menores. Ahora bien, listo, tengo citología positiva y ustedes saben que eso potencialmente uno diría, pues es más enfermedad en la cavidad. Pero cuando se han hecho revisiones sistemáticas con metaanálisis, analizando si estas pacientes mueren más o recaen más, definitivamente no hay diferencia con el uso de la histeroscopia. ¿Esto qué quiere decir y cuál es la recomendación final? Podemos seguir haciendo diagnósticos de cáncer endometrial por histeroscopia y algunos sugieren que ojalá sea por debajo de 100, la presión pues, de irrigación, para que lo tengan en cuenta, pero podemos seguirlo haciendo. ¿Listo? Y otra cosa que hacemos los oncólogos, y aquí tengo varios en el auditorio, es el ganglio centinela. Se ha evaluado para cáncer endometrial ganglio centinela con inyección intracervical, con inyección intramiometrial, y definitivamente los rendimientos son similares. Entonces, la sugerencia actual para cáncer de endometrio es sigamos haciendo ganglio centinela con inyección intracervical. ¿Listo? No hay diferencia, entonces no, pues la histeroscopia no tendría ese papel. En cáncer cervical, cuando uno ve las guías, que es la segunda pregunta, definitivamente por ningún lado habla de histeroscopia. ¿Listo? Recordemos que el cáncer cervical, según la nueva estadificación FIGO 2018, se hace por examen físico, imágenes, ¿listo? E incluso estadificación quirúrgica tiene algún rol. Histeroscopia en cáncer cervical no, ¿listo? Pero cuando uno ve la literatura, hay algunos reportes de caso que mencionan que si ustedes tienen una paciente con un, por ejemplo, cervix centonel, que se le hace una biopsia o incluso un cono y que sale negativo, pero ustedes siguen con la sospecha o imagenológicamente es una lesión endocervical alta, potencialmente yo puedo hacer una histeroscopia para evaluar el canal endocervical. ¿Listo? Entonces, insisto, o lo otro es, por ejemplo, este caso específico que reportaron en China, era una hiperplasia glandular atípica, marcaba aparentemente para origen endometrial, pero la imagen sugería que había algo endocervical, por eso hicieron la histeroscopia y ahí les dieron una biopsia directa de ese canal y pues se documentó que era un adenocarcinoma endocervical. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no hace parte de la batería de exámenes, pero si ustedes tienen una sospecha clínica que hay algo alto y que no han podido llegar allí, no hay ningún problema, hagan la histeroscopia. Para finalizar, entonces, la histeroscopia es un método diagnóstico y eventualmente terapéutico de uso cada vez más frecuente. Si ustedes tienen histeroscopia, tienen letrado, tienen PIPEL, pues utilicen lo que tengan, y eso le enseño mucho a mis residentes que a veces limitan sus diagnósticos, es que yo no tengo histeroscopia, no, pues finalmente los rendimientos todos son favorables, pero si tiene histeroscopia, úsela. Recordemos que la histeroscopia son los ojos del ginecólogo y que permiten hacer esos diagnósticos más certeros. Su uso pues evita este letrado uterino ciego. Recordemos, insisto, esto es un arte, cada vez más nos toca seguir leyendo, revisando imágenes y vamos a afinar un poco el diagnóstico como tal al dirigir pues estas biopsias. La histeroscopia quirúrgica ya les mencioné con preservación de fertilidad y en cáncer cervical definitivamente pues no tiene un rol predominante, solamente ante sospecha o hallazgos inespecíficos que les hagan sugerir la necesidad de estudiar el canal endocervical.